Buenas noches y bienvenidos al Tanya Once a Week, segunda clase que estamos haciendo en memoria de Moshe ben Aharon Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Halevi, Aryeh Leib ben Shlomo y Nicole bat Daniel. Que las Neshamot tengan aliyah y que los recordamos eternamente. Quiero comenzar leyendo un artículo que se titula ¿Cómo se renuncia al judaísmo? Pregunta este señor a su rabino: aunque me crié en un hogar tradicional, tuve el brit, el bar mitzvah, nunca he tenido ninguna fe o creencia religiosa. Ahora, dice él, tengo 34 años y me considero ateo. No deseo ser enterrado en un cementerio judío y mi testamento también dejará esto en claro. Y me casaré con una no judía en una ceremonia civil. Mi pregunta es: ¿puedo considerarme oficialmente no judío mediante mi exclusión efectiva, o necesito algún tipo de forma o dispensa para dejar de ser oficialmente judío? Muchas gracias por su ayuda con lo que quizás sea una pregunta inusual. Los mejores deseos, Eduardo. El rabino responde: querido Eduardo, me gustaría ayudarlo, pero siento que no hay nada que pueda hacer. Según su pregunta, ha hecho todo lo posible para negar su judaísmo. En la práctica, no mantiene la tradición judía. En la creencia, eres ateo. En la vida familiar, se ha casado con una no judía y por lo tanto no tendrá hijos judíos. E incluso la muerte está decidido de no ser enterrado en un cementerio judío. Uno pensaría que todo esto sería suficiente para confirmar su identidad no judía, pero no. Por alguna razón, todavía no estás satisfecho. Todavía te sientes judío. Tanto es así que siente que necesita una dispensa oficial. Además, siendo ateo, ¿a quién recurres para resolver este problema? ¿A un médico? ¿A un psiquiatra? ¿A la jefatura civil donde se casó? No, acuda a un rabino. ¿Me recuerdas al niño que se escapó de su casa, pero terminó dando vueltas y vueltas a la cuadra porque sus padres le habían dicho que no podía cruzar la calle solo? Lo siento, Edward, no hay más que puedes hacer. Eres tan judío como Moshe Rabbeinu, como Netanyahu, como el gran rabino de Israel. De hecho, parece que ser judío es el factor más dominante de tu personalidad. Incluso está influyendo en el lugar donde quieres ser enterrado. ¿Por qué a un ateo le importaría dónde está enterrado? Edward, el judaísmo no es una creencia, un sentimiento, una convicción o un estilo de vida. Es un estado de ser. Podemos celebrarlo o luchar contra él, pero siempre estará ahí. Entonces, ¿por qué no celebrarlo? La semana pasada hablamos de la identidad judía, la crisis de identidad que cada uno tiene, que por un lado tenemos nuestra parte materialista, la parte instintivo, la parte de este mundo, que somos parte de un mundo material. Por otro lado,
tenemos la parte espiritual, tenemos nuestro neshama, y muchas veces nos preguntamos quién soy, cuál es nuestra identidad real. Y el Alter Rebbe empezó trayendo una enseñanza del Talmud fascinante acerca del momento que nace una persona, que se le hace jurar que sea un tzadik y que no sea rasha, que sea un justo y que no sea malvado. Y aún dice el Talmud, si el mundo entero, viendo cómo te estás portando, dice que tú eres un tzadik, deberías mirarte como si fueras rasha. Y el Alter Rebbe empezó a analizar esto. ¿Qué quiere decir tzadik? ¿Qué quiere decir rasha? Y introdujimos realmente 5 diferentes individuos que hay. Hay 2 tipos de tzadik, 2 tipos de rasha y hay uno que se llama Beinoni. Esto es en muy breve lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada y déjame compartir con ustedes para que puedan seguir mejor la clase de hoy. Aquí tenemos los 5 diferentes tipos de personas. Tenemos lo que llamamos el tzadik vetovlo, tenemos el tzadik veralo, tenemos el beinoni, tenemos el rasha vetovlo y el rasha veralo. ¿Quiénes son estos 5 individuos que al empezar a explorarlos y entenderlo mejor, vamos a empezar a entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Cada persona, como vamos a estudiar, tiene en sí bien y tiene mal. En el Tanya, nosotros vamos a entrar en detalle acerca de la característica de ese bien y de ese mal. Pero por ahora, todavía vamos a referirnos solamente con estas palabras. Tenemos nuestro lado bueno, positivo, y más bien tenemos nuestro lado, no lo vamos a decir mal, sino instintivo. Entonces, el tzadik vetovlo, que es el hombre más elevado acá, es una persona que ha eliminado el mal completamente. De estos tipos de personas hay muy pocas. El tzadik veralo todavía tiene un poquito de mal dentro de sí, pero el mal que está dentro de sí está subordinado completamente al bien. Después vamos por acá. Tenemos el rasha vetovlo, que quiere decir que el mal es, o la parte instintiva de él, es lo que domina, pero él tiene bien, solamente que está subordinado al mal. Y después tenemos el rasha veralo, que casi eliminó el bien de sí y el mal tiene apoderado completamente de esta persona. Y por último, tenemos el héroe del Tanya, que es el Beinoni. No es el tzadik, no es ninguno de estos tzadikim, sino es el Beinoni. El Beinoni es aquel que tiene en sí el mal, pero tiene un control total y completo del mal. Estos son los 5 individuos que encontramos en la literatura nuestra, en el Talmud, se refiere a estos 5 individuos, y esta definición básica que al progresar en nuestro estudio lo vamos a entender cada vez más, es lo que dice el Zohar. El Zohar le da esa definición a estos 5 personas. Ahora, generalmente cuando nosotros juzgamos a otra persona y cuando lo miramos y uno dice, este es un tzadik
o uno dice, este es un rasha, ¿a qué estamos refiriéndonos normalmente? Estamos refiriendo a algo sumamente externo. Estamos viendo la persona, estamos viendo un cierto comportamiento, pero no estamos tomando en cuenta lo que está pasando dentro de la persona. Y esto es lo que hoy vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a mirar a los demás, pero antes de ver a los demás, a nosotros mismos, no solamente por la parte externa, sino también para la parte interna que cada uno de nosotros tenemos. Una famosa historia de los hijos de un gran rebbe. Uno de los hijos se llamaba Zalman y otro de los hijos se llamaba Shalom. Zalman era el hijo mayor y Shalom era el hijo menor. Y un día ellos estaban jugando. ¿Y qué juegan hijos de un rebbe? Juegan rebbe y hasid. Entonces, como Zalman era el mayor, él estaba jugando la parte del rebbe. Y Shalom, que era el menor, él jugaba la parte del hasid. Entonces, bueno, empieza el juego. Y Zalman se acerca, digamos, Shalom, el hasid, se acerca al Rebbe, Zalman, su hermano, y le dice, Rebbe, necesito que usted me ayude con algo que necesita rectificación. Y le dijo algo que había pasado. Enseguida, antes de terminar de hacer la pregunta, Zalman le respondió, tienes que hacer tal y tal y tal cosa. A lo que Shalom, que era el Hasid, ahora mira a su hermano y le dice, tú no eres ningún rebbe. Le dijo, ¿por qué no soy rebbe? Entonces él dice, porque un rebbe, antes de dar un consejo, primeramente suspira. ¿Qué quiere decir esto? No tiene una respuesta así. Primeramente, un rebbe, una persona realmente grande, no juzga a una persona así. Primeramente, suspira significa que primeramente la persona mira muy bien dentro de esta persona, entiende su situación y así es que puede en realidad ayudar a la persona. La frase que vamos a analizar del Tanya de hoy, la frase dice así. El Alter Rebbe trae una cita de un libro que se llama Sha'ar HaKedushah. Y dice así, la explicación del tema puede hallarse a la luz de lo que escribió Rabbi Chaim Vital, que cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas. Ahora, esto es una información muy revolucionaria. Estamos diciendo acá que cada persona tiene no un alma, sino tiene dos almas. Para entender eso, había que entender lo que significa un alma. ¿Qué es un alma? Un alma es el yo que habita en el cuerpo y actúa a través del cuerpo. Las palabras más comunes que se refieren al alma son nefesh y neshama. Ambas palabras significan aliento y aluden al aliento de Hashem que nos anima, como leímos en la primera parashá en Bereshit, dice, y Dios sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Esto es el significado del alma. En verdad, no solamente el ser humano tiene alma,
sino toda entidad creada, todo tiene alma. Animales tienen alma, las plantas tienen alma, inclusive los objetos inanimados también tienen almas. Porque un alma no es solamente el motor de la vida, también es el porqué de la existencia de una cosa. Es el significado, es el propósito, es su identidad interior, es su razón de ser. Igual como, por ejemplo, si hablamos de una composición musical, entonces la visión del compositor da vida a las notas, eso es su alma. Entonces, ¿qué quiere decir alma? Alma realmente es la identidad de una persona. No es un simple, digamos, energía, sino es toda la identidad de una persona, es un alma. ¿Qué está diciendo acá Rabbi Chaim Vital en el nombre del Arizal Rabbi Yitzchak Luria? Él dice que cada uno, no importa si es justo, si es tzadik, no importa si es malvado, tiene dos almas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Típicamente hemos escuchado, seguramente ustedes han escuchado alguna vez sobre la idea de que existe distintos impulsos. Existe el Yetzer Tov, existe el Yetzer Hara, y entonces hay muchos rezos y referencias a estos dos impulsos. Cuando alguien hace algo malo, entonces le decimos, oh, es tu Yetzer Hara. Cuando hace algo bien, dice, es tu Yetzer Tov. Pero aquí lo que se está diciendo es que no son dos impulsos, porque no es dos impulsos de una sola, digamos, psique, sino la visión del Tanya es que tiene dos mentes como diferentes, dos conjuntos de sentimientos en conflicto, tienes dos mundos totales y completos que están confrontándose uno al otro. O sea, no es solamente acerca de la conducta de la persona, cómo la persona va a actuar, sino es acerca de qué personalidad va a tener la persona. Un alma que se llama el Nefesh HaElokit, el alma divina, quiere que nuestra personalidad sea una personalidad trascendental. Quiere que sea una personalidad espiritual, uno que está totalmente apegado a Hashem. Nuestra alma Nefesh HaBehamit, literalmente traducido como alma animal, pero mejor dicho sería alma instintivo, el instinto de vivir, pues quiere que uno vive una vida de conservación y superación personal. Quiere trabajar, quiere vivir, quiere tener éxito. Entonces, cada uno de estas almas, pues, tiene como una visión de cómo quiere que la persona realiza su vida. Y esto nosotros somos la víctima en el medio de esta pelea. En el medio de esto existe como un conflicto de realmente quiénes somos. Y es un conflicto que va realmente a la profundidad de la condición judía. En otras palabras, no está diciendo que solamente tenemos dos impulsos distintos, sino nosotros tenemos dos mundos totalmente distintos, mundo intelectual y emocional, como vamos a ir entendiendo poco a poco. Nuestras vidas son la historia de esta interacción entre estas dos almas.
mientras nosotros luchamos por equilibrar y reconciliar nuestras necesidades físicas con nuestras aspiraciones espirituales, nuestros impulsos del ego con nuestros anhelos trascendentales. Estos dos almas no residen lado a lado dentro de nuestro cuerpo. Más bien, el alma divina está como encerrada dentro del alma animal o alma instintivo. Así como el alma animal está como envuelto dentro del cuerpo, que eso significa que el alma animal también recibe directamente de esa parte de Hashem de arriba. Parecieran que realmente están en conflicto, pero en esencia son compatibles, porque Hashem nos creó así. Entonces, en resumen, ese conflicto de identidad es algo muchísimo más profundo de lo que uno pudiese imaginar. No es simplemente que a veces quiero hacer el bien y a veces quiero hacer el mal, sino, según la visión que vamos a ir desarrollando, existe realmente dos personalidades completas dentro de cada uno de nosotros. Y eso es la razón por qué el judío muchas veces en la mañana se siente identificado con su judaísmo, quiere ser mejor, quiere estudiar, quiere realizar, o sea, la voluntad de Dios, y ya pasan unas horas y ya perdió toda esta inspiración y se siente más identificado con el mundo, con todos, o sea, con su trabajo, se siente un poco distante de lo otro, porque literalmente lo que tenemos adentro es algo existencial, constante y continuo dentro de nosotros. Y esa visión realmente cambia la forma que nosotros deberíamos ver a nosotros mismos y cómo deberíamos ver a otra persona. No es simplemente porque uno haya hecho una acción buena que esta persona ahora es un tzadik. Y no es porque uno haya hecho una cosa mala que esta persona es un rasha. En esta visión es mucho más profundo que esto. En esta visión puedes ver una persona que quizás en el exterior se ve quizás como alguien de un nivel bajo, porque no se le ve realmente la parte espiritual en su conducta, pero puede ser que su condición interna, el bien, como está en su vida, es mayor que otra persona que quizás está cumpliendo más cosas. Por fuera se ve que es de un nivel superior, pero en realidad esto no es así. En realidad se trata de esa pelea y cuánto control nosotros podemos ejercer en esa pelea a diario. Y esto es entonces lo que el Alter Rebbe nos enseñó cuando dijo, cuando trae, esa es la base sobre lo que él va a explicar, de que en realidad tenemos dos mundos completos. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a empezar a hablar y entender mejor el primero de estos mundos. Para el día de hoy, solamente lo estamos llamando con un nombre. Todavía no hemos entrado en realmente la explicación en profundidad. Ahora, hay un versículo en la Torá que dice que Adam eitz hasadeh. El hombre es cual árbol del campo. Así como uno ve un árbol y lo que ves
es algo por fuera, pero debajo de la tierra hay todo un mundo, hay las raíces de este árbol, que eso es lo que realmente define el árbol. Igual somos nosotros. Cuando ves una persona, detrás de esta persona hay un mundo entero. Y cuando vamos a entender mejor este mundo, pues entonces vamos a poder realmente saber cómo Joder, poco a mamá. poco llevar nuestra vida y traer una armonía entre el Nefesh HaElokit y el Nefesh HaBehamit, el alma animal y el alma divina. Uno de los grandes maestros hasídicos, su nombre era Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Cuando leyó el libro de Tanya por primera vez, él dijo así, él dijo, increíble cómo el autor logró a colocar un Dios tan grande en un libro tan chiquito. En ese libro chiquito, en estas enseñanzas chiquitas, digamos grandes, pero en un libro chiquito, nosotros realmente vamos a entender quiénes somos y cómo enfrentar todas las distintas situaciones de la vida. Quería dejar oportunidad en los últimos 2 minutos, si quieren, en el chat a poner sus preguntas para poder, no vamos a abrir el micrófono porque estamos tratando realmente de mantener esto a 30 minutos para que vengan y repitan cada semana. Baruch Hashem, para la memoria de los que mencionamos antes, hoy, Baruch Hashem, logramos reunir un grupo en memoria de ellos y espero poder verlos cada semana en estos 30 minutos de 8 a 8:30, donde vamos poco a poco desarrollando estas ideas.
Oh, este se quedó ahí.